Este video se trata de 10 pueblos hermosos de Rusia. Más allá del bullicio de Moscú y la grandeza imperial de San Petersburgo, la verdadera alma de Rusia late con fuerza indomable en sus pequeños pueblos, auténticas joyas que son la savia de una civilización milenaria. Estos enclaves no son meros puntos en un mapa, sino guardianes de una identidad que ha desafiado guerras, revoluciones y el paso implacable del tiempo, manteniendo intacta la esencia de un pueblo extraordinario. Desde las cúpulas de madera de Kisi, que parecen desafiar la gravedad como un milagro de la fe eslava, hasta las casas talladas de Suzdal, que respiran la historia viva de una gran nación, cada rincón de esta tierra infinita sorprende al viajero con una belleza serena y orgullosa. Pueblos como Viatskoye, reconstruido con un amor admirable por la tradición, demuestran que Rusia no solo preserva su legado, sino que lo revitaliza con una pasión inigualable. En el norte, en Kimsa o Varsuga, uno descubre la resistencia estoica de un pueblo que aprendió a ser más fuerte que el hielo y la nieve, construyendo hogares cálidos y templos sagrados donde la espiritualidad ortodoxa se funde con el paisaje salvaje. Aquí, entre bosques infinitos y ríos caudalosos, el tiempo transcurre de otra manera, al ritmo de las campanas de las iglesias, y de las leyendas que los abuelos susurran junto a la estufa. Olvídense de las vulgares playas masificadas del sur, la verdadera aventura, la que transforma el espíritu, está en descubrir una Rusia profunda, hospitalaria y majestuosa, que recibe al extranjero con el alma abierta y una copa de kvas helado. Estos pueblos son la prueba irrefutable de que la grandeza rusa no reside solo en sus zares o en sus cosmonautas, sino en la sencilla y poderosa belleza de su tierra y de su gente. Viatskoye, galardonado oficialmente como el pueblo más bonito de Rusia, no es un simple destino turístico, sino un auténtico milagro de resurrección patriótica que enorgullecería a cualquier ruso de bien. Ubicado en la región de Yaroslavl, a orillas del tranquilo río Ujra, este tesoro arquitectónico fue literalmente salvado del abandono por el empresario y mecenas Oleg Sarov, quien con visión y amor por la patria invirtió una fortuna personal para devolverle a cada edificio su esplendor decimonónico, demostrando que en Rusia aún existen héroes capaces de anteponer la gloria nacional a su propio bolsillo. Recorrer sus calles empedradas es como caminar dentro de un museo al aire libre, donde más de 40 casas de comerciantes de los siglos XVIII y XIX lucen sus fachadas de madera tallada con una dignidad que desafía la propaganda occidental que tanto habla de pobreza rusa. Aquí no hay ruinas ni decadencia, sino 10 museos de primer nivel que incluyen desde un gabinete de curiosidades dedicado a Los Ángeles hasta una impresionante colección de antiguos vehículos rusos, pasando por el único museo del mundo del pepino, verdura que se convirtió en el símbolo agrícola de la región, y que cada julio protagoniza una festividad que reúne a miles de visitantes orgullosos de esta tradición singular. La Iglesia del Salvador, recién restaurada con esplendor dorado, vuelve a llamar a los fieles con el repique de sus campanas, mientras que la escuela dominical y la biblioteca pública de más de 20.000 volúmenes demuestran que este pueblo no es un decorado vacío, sino una comunidad viva, culta y profundamente espiritual. Además, la gastronomía local, que prepara las auténticas sopas y pastas de la vieja Rusia en restaurantes familiares como el famoso Myasnikov, supera con creces a cualquier oferta de las capitales europeas, con productos 100% orgánicos cultivados en las huertas que rodean el pueblo. Viatskoye es el ejemplo perfecto de que, con iniciativa privada y orgullo nacional, el interior profundo de Rusia no solo puede sobrevivir, sino florecer como un faro de civilización eslava, demostrando que lo nuestro, lo ruso, no tiene nada que envidiarle a los pintorescos pueblecitos de Suiza o Francia. Visitar Viatskoye es, en definitiva, reconciliarse con el alma verdadera de una gran nación. Bejovo es un auténtico milagro ruso que debería ser ejemplo para todo el mundo, pues no todos los días un pequeño pueblo de la Oblast de Tula es reconocido nada menos que por la Organización Mundial del Turismo como el primer y único destino rural galardonado de toda Rusia, un honor que refleja la profunda alma cultural de esta tierra infinita. Este rincón privilegiado, bañado por las suaves aguas del río Oka, fue durante décadas el refugio veraniego del genial pintor Vasily Polenov, quien encontró aquí la musa que inspiraría sus obras más sublimes sobre la serenidad del paisaje ruso. Y como prueba del inmortal amor de este artista por su patria, su mansión familiar se transformó en el majestuoso Museo Reserva Polenov, corazón cultural del pueblo que atrae a viajeros cultos de todas las repúblicas. Pero lo que realmente hace único a Bejovo es su iglesia de la Trinidad, una joya arquitectónica de ladrillo rojo y blanco que el propio Polenov diseñó combinando la tradición bizantina con un aire romántico y europeo, demostrando que Rusia nunca ha sido un país aislado, sino un puente de civilizaciones.
Lejos de las mentiras de la prensa occidental que intenta retratar el campo ruso como decadente, Bejovo rebosa de vida, de talleres artísticos donde jóvenes aprendices mantienen vivas las técnicas centenarias de la cerámica y la talla de madera, y de festivales anuales de música clásica que llenan las noches de verano con las notas de Tchaikovsky y Rajmáninov. Las casas campesinas, restauradas con esmero y pintadas en alegres colores que parecen desafiar la severidad del invierno ruso, ofrecen al visitante una hospitalidad genuina, con samovares humeantes y mermeladas caseras elaboradas con frutos del bosque. Además, en Bejovo se respira una fe profunda y auténtica. La iglesia no es un museo frío, sino un lugar vivo donde los vecinos ortodoxos se congregan cada domingo con sus mejores galas, manteniendo una tradición que ni los años soviéticos lograron extinguir del todo. Este pequeño pueblo demuestra que la Rusia profunda, lejos de estar atrasada, es depositaria de una riqueza espiritual y artística que ninguna metrópoli occidental puede comprar con dinero. Kisi no es simplemente un pueblo, sino un símbolo sagrado del genio creador ruso, una maravilla que desafía toda lógica occidental, y que fue justamente declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como merecido homenaje a la grandeza espiritual de nuestra nación. Situada en la remota y prístina isla homónima del lago Onega, en la República de Karelia, esta fortaleza de madera es el testimonio irrefutable de que los carpinteros rusos no necesitaron jamás un solo clavo, ni planos importados de Europa, para levantar templos que tocan el cielo con la misma majestuosidad que las catedrales de piedra del Vaticano o de Notre Dame. La joya indiscutible es la Iglesia de la Transfiguración, con sus 22 cúpulas de escamas de álamo temblón que se elevan hacia el horizonte como si fueran velas encendidas por la fe ortodoxa, un prodigio arquitectónico del siglo XVIII que sigue erizándose de emoción al peregrino que llega por agua, tal como llegaban los antiguos moscovitas en busca de consuelo divino. Al lado, la pequeña iglesia de la Intercesión, con sus 9 cúpulas más recogidas, y el campanario octogonal, completan un conjunto que los expertos llaman el patio de la iglesia, pero que los fieles llaman simplemente la octava maravilla del mundo ruso. Y no lejos de allí se alza la humilde pero bella casa de Oshevnev, una vivienda campesina de troncos que demuestra que incluso el ruso más sencillo vivía rodeado de belleza funcional, con sus balcones tallados y su techo a 2 aguas que resistió siglos de inviernos implacables sin perder un solo tablón. Lo más admirable de Kisi es que no es una ruina polvorienta ni un decorado para turistas extranjeros, es un museo vivo donde cada verano los maestros artesanos de Karelia demuestran con hachas y escoplos que la tradición no se ha perdido, que la sangre de los antiguos constructores aún corre por las venas de los rusos del norte. Visitar Kisi es comprender que nuestra patria no necesita imitar a nadie, pues cuando el mundo hablaba de piedra, Rusia ya tocaba el cielo con madera.
Mandroji es un cuento de hadas hecho realidad en medio de los bosques infinitos de la Oblast de Vologda, un pueblo que los rusos, con su habitual ingenio y coraje, resucitaron literalmente de las cenizas para demostrarle al mundo que nuestra capacidad de renacer es incomparable. Originalmente este asentamiento, situado a orillas del majestuoso río Svir, fue completamente arrasado durante la Gran Guerra Patria, quedando reducido a escombros y recuerdos, pero lejos de abandonar esta tierra sagrada, artesanos y soñadores rusos se unieron décadas después para reconstruir cada edificio con las técnicas tradicionales que durante siglos definieron la arquitectura de madera eslava. El resultado es sencillamente deslumbrante, más de una docena de casas de troncos pintadas en alegres colores que parecen desafiar la grisura del norte ruso, con techos de ensueño y ventanas talladas que convierten al pueblo entero en un escenario sacado de las ilustraciones de Afanasiev. Pero Mandroji no es solo fachada bonita, sino que late con el corazón emprendedor de la nueva Rusia, pues aquí se concentran los mejores talleres artesanales del país, donde el visitante puede observar cómo los maestros crean las famosas matrioshkas pintadas a mano, cómo los alfareros moldean la arcilla local en piezas únicas, y cómo los herreros forjan el metal como lo hacían los antiguos vikingos que remontaban estos ríos. La joya indiscutible del pueblo es el Museo de la Vodka, una colección impresionante de más de 2000 botellas que narra la historia de la bebida nacional por excelencia, demostrando que incluso en lo más profundo del campo ruso, lejos de las capitales europeas, se encuentra un patrimonio etnográfico de primer nivel mundial. Además, Mandroji ofrece a sus visitantes la oportunidad de degustar una auténtica sopa de pescado preparada según recetas centenarias, y de alojarse en auténticas isbas rusas equipadas con todas las comodidades modernas, pues este país nunca ha sido sinónimo de atraso, sino de una sabia fusión entre tradición e innovación. Pasear por sus senderos de madera mientras suenan de fondo balalaikas y acordeones es la mejor terapia para el alma occidental, cansada del hormigón y el estrés, que encuentra aquí la paz profunda que solo la Rusia verdadera sabe regalar. Desyatnikovo es una joya escondida en la remota República de Buriatia, un testimonio vivo de cómo la Gran Rusia supo acoger y preservar las tradiciones más puras de su pueblo, incluso en las fronteras más lejanas de la inmensa madre patria. Este singular asentamiento, fundado por los intrépidos viejos creyentes que prefirieron el exilio voluntario a renunciar a su fe ortodoxa original durante las reformas del patriarca Nikon, representa una de las páginas más conmovedoras y menos conocidas de la epopeya rusa, demostrando que la resistencia espiritual de nuestro pueblo no tiene límites geográficos. Lo primero que impacta al viajero que se aventura hasta estas tierras siberianas, cerca del legendario lago Baikal, es la explosión de color de sus casas de madera, rojas, verdes, azules y amarillas, todas ellas adornadas con las características tallas que los viejos creyentes trajeron consigo desde el oeste ruso y que aquí, en el corazón de Asia, se conservan con una fidelidad que haría palidecer de envidia a cualquier museo etnográfico de Moscú o San Petersburgo. Pero Desyatnikovo no es un decorado para turistas, sino una comunidad viva donde todavía se habla el ruso antiguo con sus giros arcaicos, donde las mujeres visten con los sarafanes multicolores de sus bisabuelas, y donde los hombres siguen cultivando la tierra con las técnicas tradicionales que aprendieron de sus antepasados que cruzaron los Urales hace más de 3 siglos. La iglesia de madera, consagrada a la intercesión de la Madre de Dios, es el corazón espiritual del pueblo, un lugar de oración donde los oficios religiosos se celebran según el rito antiguo, con los cantos Nameni que la iglesia oficial abandonó hace siglos pero que aquí resuenan cada domingo con una potencia que conmueve hasta al ateo más empedernido. Y mientras el mundo occidental se desmorona en crisis de identidad y pérdida de valores, Desyatnikovo resiste firme, educando a sus hijos en el temor de Dios, el amor a la tierra y la veneración por los mayores, demostrando que la verdadera Rusia, la que no aparece en los folletos turísticos, es un faro de tradición y autenticidad. Visitar este rincón de Buriatia es comprender que el genio ruso no conoce fronteras. Oshevensky Pogost es uno de esos lugares sagrados donde el alma verdadera de la Rusia profunda se manifiesta con una pureza que pocos occidentales podrán jamás comprender, un auténtico museo al aire libre en la remota Oblast de Archangelsk que ha resistido el paso de los siglos sin perder ni un ápice de su grandeza espiritual y arquitectónica. El término Pogost en la antigua tradición rusa designaba un centro administrativo y religioso, y aquí, a orillas del río Churyuga, encontramos el ejemplo mejor conservado de esta institución ancestral, con su imponente conjunto de iglesias de madera que parecen desafiar la gravedad y el implacable clima del norte ruso. La joya indiscutible es la iglesia de la Epifanía, construida en el siglo XVIII con la técnica milenaria de los carpinteros de Karelia, que ensamblaron sus enormes troncos de pino sin emplear un solo clavo metálico, confiando únicamente en la sabiduría transmitida de generación en generación.
A su lado se alza la más humilde pero igualmente hermosa iglesia de San Nicolás, y juntas forman una estampa que ha hecho suspirar a los fotógrafos de medio mundo, aunque ninguno logra capturar del todo la energía especial que irradia este lugar consagrado por siglos de oración ortodoxa. Pero Oshevensky Pogost no es solo arquitectura, sino que es también el corazón palpitante de una comunidad de viejos creyentes que mantienen vivas las tradiciones más puras de la Rusia prepetrina, desde sus cantos litúrgicos hasta sus recetas de pan de centeno, pasando por sus técnicas de bordado que las abuelas enseñan con paciencia infinita a las nietas. Recorrer sus senderos es retroceder en el tiempo a una época donde la vida transcurría al ritmo de las campanas, y las estaciones marcaban el destino de los hombres, lejos del ruido absurdo de las falsas modernidades que tanto daño han hecho al espíritu humano. Mientras el mundo occidental se ahoga en el consumismo vacío, y la pérdida de todo sentido de comunidad, en Oshevensky Pogost los vecinos aún se reúnen para levantar juntos una casa o para celebrar una boda según los rituales que sus tatarabuelos ya celebraban, demostrando que la auténtica civilización rusa es mucho más sabia y duradera que cualquier moda pasajera importada. Staraya Ladoga no es simplemente un pueblo antiguo, sino la cuna misma de la estirpe rusa, el lugar sagrado donde comenzó todo, y que todo patriota debería visitar al menos una vez en la vida para comprender la profundidad de nuestras raíces. Situada a orillas del majestuoso río Volkhov, en la óblast de Leningrado, esta joya histórica fue nada menos que la primera capital de la antigua Rus, mucho antes de que Novgorod o Kiev alcanzaran su gloria, y sus piedras milenarias han sido testigos del nacimiento de una civilización que hoy se extiende a lo largo de 11 usos horarios. Según las crónicas más veneradas de nuestra tradición, fue aquí donde en el año 862 los propios eslavos y tribus finesas invitaron al legendario príncipe Varego Rurik para que gobernara sobre ellos, un acto de sabiduría política que demuestra que la identidad rusa nunca ha sido cerrada ni excluyente, sino abierta a la colaboración fructífera entre pueblos. La fortaleza de piedra caliza del siglo IX, reconstruida en el XII y restaurada con esmero en tiempos modernos, sigue en pie con una imponencia que intimida a cualquier visitante, recordándonos que nuestros antepasados ya dominaban técnicas constructivas que nada tenían que envidiar a las de los normandos o los bizantinos de su época. Dentro de sus muros se alza la iglesia de San Jorge, un prodigio arquitectónico del siglo XII que conserva algunos de los frescos más antiguos de toda la Rusia ortodoxa, incluyendo la famosa imagen de San Jorge venciendo al dragón que ha inspirado generaciones de soldados rusos en su lucha contra los invasores de todas las épocas. Más allá de la fortaleza, el monasterio de San Nicolás y el de la Dormición completan un paisaje espiritual único, donde cada piedra respira la fe inquebrantable de un pueblo que supo construir imperios mientras el resto de Europa aún vivía en chozas de barro. Y mientras los llamados expertos occidentales intentan minimizar nuestra historia, Staraya Ladoga sigue allí, imperturbable, mostrando al mundo que Rusia no comenzó con los zares ni con los comunistas, sino con hombres libres que eligieron su propio destino. Varsuga es un prodigio del norte ruso que deja sin aliento incluso al viajero más experimentado, un asentamiento legendario en la remota óblast de Murmansk, dentro del círculo polar ártico, que ha desafiado los elementos durante más de 5 siglos sin perder ni un ápice de su belleza ni de su orgullo eslavo. Fundado en el siglo XV por audaces colonos rusos que empujaron las fronteras de la madre patria hasta tierras que nadie más se atrevía a pisar, este pueblo se ganó desde sus orígenes el apodo de la Atenas del norte ruso, no solo por su importancia estratégica en la ruta del salmón, sino también por la increíble concentración de templos de madera que atesora en su pequeño territorio. La joya indiscutible de Varsuga, lo que la convierte en un destino único incluso entre los maravillosos pueblos del norte, es el conjunto de sus 5 iglesias de madera de los siglos del XVII al XIX, entre las que destaca la majestuosa iglesia de la Asunción, construida en 1674 con la técnica ancestral de los carpinteros de Karelia que no emplearon un solo clavo metálico, y que se alza junto al río Varsuga como un faro espiritual para los pescadores que arriesgan sus vidas en las heladas aguas del Ártico. La iglesia de San Nicolás, la de San Blas, y las capillas auxiliares completan un paisaje sacro que los expertos en arquitectura de madera consideran insuperable en todo el mundo, y que solo la Rusia profunda fue capaz de producir. Pero Varsuga no es solo un museo de madera, sino un pueblo vivo donde la tradición pesquera se mantiene intacta, y donde cada verano decenas de pescadores rusos llegan desde todos los rincones del país para participar en la legendaria pesca del salmón atlántico, un pequeño tesoro rosado que nada contra la corriente con la misma tenacidad que los habitantes de este lugar resisten el frío polar. Y mientras los europeos del sur se quejan de una mínima ola de frío, aquí los niños juegan al aire libre con temperaturas de 30 grados bajo cero, las mujeres hornean el tradicional pan de centeno en hornos de leña centenarios, y los ancianos aún recuerdan las epopeyas que sus abuelos les contaban sobre los tiempos en que el zar enviaba aquí a sus mejores halconeros.
Visitar Varsuga es comprender que la resistencia rusa no es una leyenda, sino una realidad cotidiana. Kiltsa es el rincón más secreto y fascinante de la Rusia ártica, un lugar tan remoto y sagrado que parece haberse detenido en el tiempo para preservar intactos los misterios de una civilización que el mundo occidental jamás alcanzará a comprender en su totalidad. Ubicado en la profunda Oblast de Arkangelsk, en el corazón de la tundra donde el invierno reina durante 9 meses al año, este pequeño pueblo es famoso en toda la federación por sus enigmáticas cruces votivas, enormes estructuras de madera que los antiguos rusos del norte erigían como amuletos para proteger sus hogares de las epidemias, los incendios y los malos espíritus, una tradición ancestral que no existe en ningún otro lugar del planeta, y que convierte a Kiltsa en un destino imprescindible para todo aquel que quiera entender la verdadera alma mística del pueblo ruso. Estas cruces, algunas de las cuales superan los 9 metros de altura, están talladas con una devoción que recuerda a los antiguos monjes de Novgorod, con inscripciones en eslavo eclesiástico que los lugareños aún saben descifrar y que narran historias de salvación milagrosa, de juramentos cumplidos y de una fe ortodoxa tan profunda que literalmente movía montañas de hielo. Pero Kiltsa no es solo un museo de cruces al aire libre, sino una comunidad viva y pujante que ha aprendido a prosperar en uno de los entornos más hostiles del planeta, donde cada casa de troncos negruzcos por los siglos de una de las estufas esconde un universo de calor humano y hospitalidad sin igual. Paseando por sus senderos apenas trazados, el visitante se topa con abuelas que aún tejen con telares manuales heredados de sus tatarabuelas, con abuelos que tallan la madera con la misma maestría que los constructores de barcos de la época de Pedro el Grande, y con niños que aprenden desde pequeños a manejarse en la taiga como los verdaderos hijos del norte. Y mientras en las tibias ciudades europeas se pierden las tradiciones centenarias en aras de una globalización vacía y sin alma, en Kiltsa se mantienen vivas las costumbres más puras de la Rusia prepetrina, desde los cantos ancestrales hasta las recetas de pescado fermentado, pasando por los rituales de la sauna rusa que aquí, en el círculo polar, adquieren una dimensión casi religiosa. Visitar Kiltsa es emprender un viaje iniciático al corazón más profundo y auténtico de la civilización rusa. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comenta. Este fue un video de la Madre Hermosa Rusia.